En este vídeo quiero explicarte cómo utilizar la inteligencia artificial, es decir, cómo apalancarte en ella para que tu empresa se mejore a sí misma. Cómo conseguir que tu empresa, gracias a la inteligencia artificial, mejore incluso cuando tú estás durmiendo. Pero antes de ello, quiero que entiendas realmente qué significa integrar inteligencia artificial en un negocio. ¿Qué significa apalancarte en la inteligencia artificial? Porque hoy en día vemos muchas automatizaciones de procesos y están genial, pero se valoran desde el punto de vista de la productividad horas hombre. De lo que yo voy a hablarte hoy es un cambio completamente drástico y fundamental en la manera en la que se organizan las empresas. Y es por eso que quiero que me prestes atención. Yo personalmente he conseguido hacerlo en mi propia empresa y los resultados han sido asombrosos. Y sé de primera mano de muchas otras empresas que lo están haciendo. Personalmente pienso que el concepto de empresa en sí va a cambiar en los próximos años y quiero que estés al tanto. Y esto quiero explicártelo haciendo de un símil entre cómo funciona una empresa tradicional y cómo funcionaban las legiones en el vasto Imperio Romano. Como sabéis, el Imperio Romano ocupaba parte de Asia, parte de África y la mayor parte de Europa. El tener un territorio tan amplio, la forma más eficiente de comunicar la información era mediante una organización jerárquica. De forma que los altos mandos enviaban la información hacia una capa intermedia, que podrían ser los centuriones, que luego ya enviaban la información hacia los soldados que estaban en el frente de batalla. Esto era eficiente porque, de otra forma, los altos mandos tendrían que estar atentos a todos los frentes de batalla. Y también era una forma eficiente de comunicar la información en reversa. Es decir, cuando terminaba la batalla, los soldados podían reportar hacia las capas superiores todo lo que había ocurrido. De la misma forma se organiza una empresa hasta el 2026. Hay una capa de jefes que consultan con el middle management, que dan el rumbo de la empresa, y ese middle management luego ejecuta sus órdenes o sus instrucciones sobre la capa de empleados, ¿no? En el caso de una empresa manufacturera serán empleados técnicos, en el caso de una empresa de software serán desarrolladores, arquitectos, pero esa estructura jerárquica, organización jerárquica, es de las organizaciones más eficientes cuando se trata del trato humano. Y vengo a anunciarte que en 2026 eso va a acabar. Que si tu empresa de verdad quiere integrar la inteligencia artificial en sus procesos, quiere ser una empresa completamente modernizada y que le saca el máximo partido a la IA, debe dejar de pensar así. Lo que debes de pensar es que la inteligencia artificial tiene que ser esa capa intermedia. Tiene que ser la capa de contexto que permite tanto a los altos mandos tomar decisiones en cuanto al rumbo de la empresa, en cuanto a la dirección a la que se quiere seguir, hacia la operativa y el proceso, y a las capas de empleados ejecutores, de empleados que llevan a cabo verdaderamente el trabajo de la empresa, el valor de la empresa, digámoslo, permiten darle la capa de contexto de hacia dónde va la empresa, de cuáles son las acciones a tomar, de cómo se trata al cliente, de cómo funcionan los procesos, incluso de si llega gente nueva que estén completamente contextualizadas, completamente enteradas de cómo funcionan las cosas en la empresa. Ya no es necesario tener esa capa de management intermedio cuyo único trabajo era comunicar de arriba a abajo. Vale, Nacho, te entiendo. Entiendo cómo tiene que ser la estructura de una empresa que de verdad utilice la inteligencia artificial para mejorarse a sí misma, pero no entiendo cómo pasar desde el punto de empresa tipo Legión del Imperio Romano a empresa moderna que de verdad se apalanca en la inteligencia artificial. No te preocupes, es normal que no lo entiendas porque todo esto es súper nuevo y la realidad es que está cambiando día tras día. Lo más importante y lo único que tienes que tener en cuenta, lo único que necesito que te lleves de este vídeo, es que lo más importante para una empresa que de verdad quiera utilizar la inteligencia artificial es recopilar información. No puedo insistir lo suficiente en esto. La información es el oro de tu empresa. Todo correo, todo mensaje interno, toda reunión con clientes o reunión interna debería quedar traqueada. Eso sería lo principal. Debes convertir y debes generar los mecanismos para que toda la información confluya en un punto común. Ese es el primer paso. Que si se tiene una reunión para decidir X operativa, esa reunión quede grabada. Y esa reunión las transcripciones de esa reunión queden accesibles para la inteligencia artificial. Que si vas a hacer un presupuesto y le vas a enviar un PDF a un cliente, ese PDF quede guardado en un sitio accesible por todo el mundo. Que las personas de tu empresa que tienen un conocimiento individualizado y que sin esta persona no sabríamos cómo hacer X cosas, expliquen y documenten exactamente cómo funciona ese conocimiento.
Que los procesos de la empresa estén documentados. Que el rumbo de la empresa no recaiga en las decisiones de una persona y que no haya conocimiento únicamente en la mente de personas concretas. Eso es lo fundamental. Lo segundo es hacer toda esa información consultable para la inteligencia artificial. Debes conseguir no solo obtener la información, sino además que esa información esté en un formato amigable para que la inteligencia artificial acceda a ella. Si, por ejemplo, grabas las reuniones, un formato amigable son las transcripciones de esas reuniones. Si, por ejemplo, tienes los documentos en PDF, un formato amigable es que el PDF lo subas a un sitio compartido. Todo este tipo de integraciones y todo este tipo de cosas llevan existiendo años, pero es que muchas de las empresas todavía no lo tienen. Lo mismo digo con el tema de procesos. Es más que habitual que haya procesos que solamente conozcan X personas en tu empresa. Esas personas no. El conocimiento individualizado es el enemigo para la transformación de un punto a otro que te estoy comentando. Necesitas erradicarlo totalmente. El tercer paso es darle acceso a todas las personas de tu empresa hacia ese nuevo contexto. Evidentemente, el acceso es una de las partes más complejas, porque la capa ejecutora no tiene por qué saber ciertas decisiones de la capa de operativa, de forma que tienes que segmentar qué accede cada una de las personas. De la misma forma que a lo mejor a los técnicos no es necesario que conozcan las decisiones de operativa, los presupuestos de la empresa, decisiones de marketing. Al equipo de recursos humanos no tiene por qué interesarle qué se está haciendo en ventas, o no tiene por qué interesarle qué se está haciendo en la capa más técnica y más ejecutiva. Esa quizás es de las partes más técnicas, más complicadas, la segregación por departamento, pero no deja de ser lo mismo que lo que se tiene hoy en día, y no deja de ser un proceso más que puede hacer la propia inteligencia artificial. Si te tienes que quedar con algo de este vídeo, quédate con que recopilar la información es la acción que más retorno de inversión te va a dar, donde mejor puedes aplicar tu tiempo. Intentar que todo proceso quede absolutamente documentado. Si consigues de verdad obtener eso, estás muy cerca de convertir tu empresa en una entidad consultable, en una entidad que se mejora a sí misma. La realidad es que las empresas que sean capaces de entender esto estarán a años luz por delante del resto. El aumento no solo en la productividad, sino en la capacidad de conseguir trabajo, en la capacidad de delegar, en la capacidad de tomar decisiones, incluso en la calidad de sus decisiones, en la calidad de sus entregables, en la calidad de sus productos, será brutal. Y esto no es un cambio en cuanto a flujos concretos o automatizaciones concretas que están muy bien y pueden hacerse con inteligencia artificial. Esto es un cambio en cómo entendemos el funcionamiento de una empresa, en la vida diaria de las personas que la forman, ¿no? Y tiene que ser un cambio asociado a la mentalidad y a la filosofía. La inteligencia artificial no debe ser una herramienta, sino que debe ser el core de la empresa. No es utilizo IA para tal, es que la empresa corre sobre la inteligencia artificial. En fin, igual estoy un poco loco, igual no me he conseguido explicar bien, por favor, házmelo saber. En cualquier caso, intentaré seguir subiendo vídeos sobre este tema, explicándome mejor y explicando mi experiencia construyendo este tipo de empresa. Así que nada, listo, nos vemos la semana que viene. Chao.